Mira qué tren más mono. Your attention, please. The Eurocity train Semmelweis from Wien Hauptbahnhof is expected to be 14 minutes late. We apologize for the inconvenience. El gato que está vigilando la estación del tren. Ahí está donde está el conductor en la locomotora. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez desde Budapest. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Prosperity? Nah. Oiko. Y la línea 3, sector FH. Ahí va a parar el tren que es un Intercity y es con destino Oiko. Pero vamos a bajar más temprano. Una sorpresa. Esta es una estación de donde salen trenes nacionales. Es bastante grande, hay muchas líneas, muchas plataformas. La estación está situada en el distrito 11 de Budapest, Újbuda, al suroeste de la ciudad, en el lado de Buda. Como sabéis, la ciudad está dividida en dos partes, Buda y Pesta. Y es una de las estaciones principales de Hungría y la tercera más importante de Budapest después Keleti y Nyugati. Esa de ahí es la estación antigua. Ahora está debajo de la tierra. La última vez que pasé por aquí, la estación todavía estaba en obras y el acceso a algunas plataformas era por arriba y a otras por abajo. Así que fue un poco difícil encontrarlas y casi perdí un tren. Pero ahora todo es mucho más sencillo. Creo que han terminado las obras, creo. Así parece. Y lo que han cambiado es que al lado del número de la plataforma ponen también el sector, la zona donde tienes que esperar. Entonces con números es la plataforma y con en literas es el sector. Va a ser más fácil saber dónde tienes que subir en el tren. Esto es el tren y aquí es el sector donde tienes que esperar para subir el vagón. Qué mono de tren, ¿no? Your attention, please. The Eurocity train Semmelweis from Wien Hauptbahnhof and Hegyeshalom, scheduled to arrive at 11:02, is expected to be 14 minutes late. We apologize for this. El tren que viene de Viena parece que no está tan puntual. Molt malamente. Tájékoztatjuk az utazóközönséget. ¿Entendéis algo en húngaro? Bueno, esto es inglés. Está llegando ahora. A ver si está puntual. Ya debería salir. Hegyeshalom felől érkező Semmelweis Eurocity vonat műszaki meghibásodás miatt Dejáis en los comentarios cómo os parece el idioma. Es bastante diferente de la mayoría de idiomas europeos. Aunque sabéis que no es un idioma indoeuropeo.
De hecho, eso es una de las cosas más curiosas y únicas de este país. Está un poco de retraso, 3 minutos, no sé qué hace. Ah, mira, viene algo. Viszlát Budapest. Así se dice hasta luego Budapest, o también puedes decir Servus Budapest o Szia Budapest. Szia significa literalmente hola o adiós, dependiendo del contexto. Así que nunca sabes si estás saludando o despidiéndote. Ahora repite conmigo, Szia Budapest. Az okozott kellemetlenségek miatt szíves említéseket kérjük. Köszönjük. A piktogramán... No sé muy bien qué quería decir la señora con los pictogramas, pero seguro no se refería a los de la ventana. Esos que veis aquí, los que están hechos de polvo. Aunque pensándolo bien, también esos tienen su significado. Significa que el tren no se ha lavado en mucho tiempo, o que el recorrido está lleno de polvo, o probablemente las dos cosas. No encuentro la toaleta. La toaleta, bueno, normalita. Y con ventana que se abre. Esto me gusta. Bastante pequeña. Una cosa curiosa es que está prohibido tirar de la cadena mientras el tren no está en la estación parado, está cerca de una estación, o sea, solo cuando estás de camino puedes utilizar la toaleta porque toda la cosa se va directamente en la línea de tren.
Europa, bueno, al menos en esta parte de Europa, es una cosa estándar escribir anuncios en idioma local, en alemán, inglés, francés y italiano, como aquí. He visto en muchos más países esto en trenes. No sé si en España lo ponen así. Lo podéis dejar en los comentarios si se ponen así los anuncios o solo en español, claro. Pues ya hemos salido de Budapest, estamos en las afueras, lejos del campo de Kelen, que por cierto eso es lo que significa literalmente el nombre de la estación de donde salimos. Y ahora estamos en otro campo. Bueno, en la realidad casi todo el país es un campo, el gran campo de Pannonia. Las puertas se abren manual, son así más antiguas. Y aunque aquí escribe que es automática, pues yo no encuentro el botón. Quiero recargar mi reloj, pero parece que no hay enchufes. No encuentro yo. No sé. Si sois de Hungría, por favor digáisme si hay enchufes por aquí, por estos trenes, por estas tierras. Que igual no lo encuentro yo. No sé, hijo, no sé. Pues nada. Nada de batería para mi reloj. No hay mucha gente en el tren y esto me gusta porque me puedo sentar tranquilo aquí, demasiado espacio. Y lo que me encanta, lo que me gusta, me encanta es que se abre la ventana. Bueno, pero tampoco hay mucho que ver. El paisaje es así muy plano y poco bosque, más bien. Y bueno, es lo que hay. También el tren puede coger más velocidad porque como todo es plano y la línea es recta, pues llega a más de 100 kilómetros por hora. No hay muchas curvas, no hay que subir o bajar montañas. Lo siento, pero la ventana no está muy limpia, así que bueno, os voy a enseñar el paisaje como pueda. Intento focalizar fuera. Pero bueno, cuando tienes la cámara muy buena puedes ver en la ventana lo que no ves en realidad. Mira cómo se ve la sombra de la locomotora. Mira, por aquí hay flor de girasol, lo que queda, porque estamos en octubre ya. Y sí, por aquí, por estas tierras, se utiliza mucho el aceite de girasol y menos el aceite de oliva, desgraciadamente. ¿Has viajado una vez por esta parte de Europa? ¿Has visitado Budapest? ¿Cómo te pareció? Déjame en los comentarios. Ya estamos en el medio camino, mira, desde aquí hemos salido, estamos aquí
Y... ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Sí, vamos al lago de Balaton, el mar húngaro. Enseguida llegamos, pero no sé por qué dura tanto el camino. Dice 1 hora y media, 2 hasta el Balaton, pero ya estamos salidos de media hora justo y estamos en medio camino. Con esta velocidad es como 1 hora de Budapest. Pues el billete desde Budapest hacia Veszprém, o casi cerca del lago Balaton, es alrededor de 5 euros. Así que si tenéis tiempo podéis hacer este viaje. Se puede hacer en un día. Mira, veo que está escrito en la ventana la palabra Tzigani, que significa gitanos. Y me he acordado de que aquí en Hungría hay un tipo de comida muy famoso que se llama Tzigani Pechenyen. Y si estás por aquí te lo recomiendo. Significa literalmente asado gitano y es un plato tradicional de cerdo, generalmente fileteado con ajo, cebolla y pimentón, servido con pan o patatas o encurtidos. El plato se puede encontrar en muchos restaurantes tradicionales y sinceramente te lo recomiendo. Está muy bueno. Y aquí estamos en Székesfehérvár. Sí. Otro nombre que hace que tu lengua haga gimnasia. Literalmente significa Castillo Blanco con sede, porque fue una de las primeras capitales de Hungría y lugar de coronación de reyes. Vamos, que cada vez que lo dices casi te coronas a ti mismo por intentarlo, ¿no? A ver si lo puedes leer. Y esta fue la música de tu coronación por intentarlo leer. Bravo. Y bueno, hablando de idioma húngaro, bueno, esto sí que es una aventura. Suena completamente diferente porque, como te decía, no es indoeuropeo. Pertenece a la familia fino-ugria, la misma del finés y del estonio. Así que si alguna vez has intentado aprender húngaro y te ha parecido imposible, tranquilo, no es culpa tuya. Pero yo hacer este esfuerzo para ti y explicarte todas estas cosas, creo que merezco un like o un suscribirte si aún no estás suscrito a mi canal. Así que, por favor, suscríbete y yo te doy la gracia en húngaro. Köszönöm szépen! Por aquí empieza a verse un poco de colina. Nos acercamos hacia el lago, donde hay un poco de colinas. Donde está el conductor de la motora.
Ya estamos bien en la región de Transdanubia, que suena a planeta de Star Wars, pero es la región del oeste de Hungría. Es una zona muy bonita de colinas suaves, pueblos tranquilos y campos verdes, aún verdes. Por aquí el tren ha bajado mucho la velocidad. Diría que vamos a unos 30 kilómetros por hora, más o menos. Pero bueno, aprovecho este momento para sacar la cabeza por la ventana abierta. Tranquilos, lo hago con precaución. Pero esto es lo que más me gusta de estos viajes. Mirar el paisaje, sentir el viento y escuchar el traqueteo del tren. Ese sonido que para mí siempre suena como una canción que te dice, sigue viajando. Qué guay, ¿no? Qué bonito. Me relaja mucho. Espero que logra transmitirte esto a ti también. Estamos esperando el otro tren. Me alegro mucho de que hayamos pillado un día espectacular. Aunque estamos en octubre, hace sol y casi 20 grados, así que podemos estar tranquilos, relajados en la ventana. Y claro, hoy en día ya es bastante raro encontrar en Europa trenes con ventanas que se abren. Así que hay que aprovechar el momento y disfrutar de estos trenes, digamos, antiguos. Y claro, también de esta baja velocidad. Pero bueno, mientras estén bien mantenidos, a mí no me importa. Si está limpio, ni siquiera necesito modernidad y velocidad. Si está limpio y puedo abrir la ventana, ya soy feliz. ¿Alta velocidad? No, gracias. Prefiero alta ventilación. Hay que tener en cuenta que en esta ruta tampoco se necesita mucha velocidad, o alta velocidad, mejor dicho,
porque la distancia no es tan grande, son unos 112 kilómetros desde Budapest hasta el Balaton. En la primera parte del trayecto alcanzamos unos 110 kilómetros por hora y ahora, en esta segunda mitad, vamos a una media de unos 60 quizás, más o menos. Si el tren tarda entre 1 hora y media y 2 horas en total, eso significa que viajamos a una velocidad media de unos 50 o 60 kilómetros por hora. Sí, podría ser un poco más rápido, pero así tenemos más tiempo para mirar por la ventana y fingir que somos protagonistas de una película húngara lenta. ¿Cómo se hace por aquí en esta parte de Europa? Estamos en Petfjord. Fjord significa baños. ¿Serán los baños de los pets, de tu mascota? La traes aquí a relajarse en las aguas termales. Bueno, lo dudo. Pero seguro a tu gato o a tu perro le encantaría tener unos baños termales dedicados, ¿no? ¿Veis esos papeles blancos? Por eso no se tira la cadena durante la parada en una estación o cerca de una estación. Aunque el nombre de esta localidad suena relajante, como los baños de Pet, uno se imagina agua termales y relax, ¿no? En realidad, el sitio es más fábricas y chimeneas que spa y burbujas. Es más conocido por su industria química que por sus baños termales. Qué bonito por aquí con estos colores. He oído mucho español estos días en Budapest y me da curiosidad. Seguro que hay muchos turistas, claro, pero me pregunto si también hay estudiantes o gente que vive aquí. Y tengo una pregunta para vosotros. ¿Habéis intentado aprender húngaro? ¿Qué tal vuestra experiencia por aquí? Muchas palabras son bastante o totalmente diferentes de las palabras que encuentras en los idiomas indoeuropeas, que a veces son más o menos igual para palabras, no sé, básicas. Por ejemplo, en húngaro no dicen tren, dicen vonat. Y si dices mi tren, es vonatom. Literalmente añaden una especie de final mutante que indica posesión. Habitantes. Por aquí. Hungría está dividida en dos grandes partes. Al este la llanura infinita y al oeste, donde estamos ahora, Transdanubia. El nombre viene de trans, que significa más allá, y Danubio, o sea, literalmente al otro lado del río, al otro lado del Danubio. Muy lógico, ¿no? Nos acercamos a Veszprém, aunque aún no se ve la ciudad. Esta ciudad es conocida como la ciudad de las reinas. Sí, porque durante siglos las reinas húngaras eran coronadas aquí.
No sé qué hacían los reyes. Probablemente esperaban en el coche, no, perdón, en el tren, mientras las reinas estaban coronadas. Desde aquí el tren normalmente nos llevaría directo al lago, pero las vías están de obras. Así que por hoy nos toca un pequeño viaje en autobús. Hacemos un traslado en autobús. Aventura multitransporte. Son unos 20 kilómetros más. Apologize for any inconvenience. Thank you. Bienvenidos a Veszprém. Pues ya está, en 1 hora y media ya estamos a casi a el lago Balaton. Mira qué tren más mono. Esta es la estación de tren y desde aquí hasta el centro hay bastante camino, como 50 minutos, así que se puede tomar un autobús. Pues esto es Veszprém, una de las ciudades más antiguas de Hungría, y en 2023 fue capital europea de la cultura. El casco antiguo, el centro histórico, está en lo alto de una colina con vistas preciosas. La ciudad es muy bonita, un poquito de casco antiguo, cafés, gatos tranquilos y mucho relax. Desde aquí el Balaton ya está cerca, lo hueles. Bueno, más bien creo que huelo comida porque ya yo tengo hambre. Ahora, por favor, si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. En el próximo viaje, en el próximo vídeo, te enseñaré un poco de esta ciudad que se come por aquí y por supuesto el espectacular lago Balaton. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo viaje. Así, simple.